buenos días, nuevamente gracias por, como cada sábado, abrirnos permitidos entrar a sus hogares. Y como igual todos los sábados, pues agradecemos a California Medios, a Rubén Amavisca por estar ahí en controles. Y bueno, a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares. Bienvenido, pues un saludo aquí al profe, a don Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Muy bien. Pues el día de hoy empezaremos a hablar sobre las efemérides de la semana esta que está por iniciar, y después empezaremos a hablar de algunos personajes de la comunidad. Este es el tema de ahora, previo a que el próximo fin de semana pues tendremos pues llamémosle programa especial, si así lo podemos llamar, y ojalá que sí salga especial, ¿no? Sí, por el aniversario del taller, el taller Historia de Tecate cumple su aniversario, entonces pues no lo queremos dejar pasar por alto y nos gustaría pues hacer un programita que hable sobre lo que hemos hecho este año, lo que hemos realizado, ¿no? Así es, como no, pues sí. Muy bien, bueno, pues si gustan empezamos, profe. Sí, hombre, aquí tenemos la efemérides de todo un personaje. Serafín Ortega Flores, registrado el 13 de febrero de 1905 en Ensenada, Baja California. Hay que hacer hincapié en que en esa época la capital del estado estaba en Ensenada, por sí, eso allá se registraba. Desde 1882 se cambian los poderes en Ensenada. Muy bien, por eso allá se iban a registrar. Nació el 23 de enero, o sea, el mes, casi el mes. Nació el 23 de enero de 1905 en Tecate, Baja California, hijo de Felipe Ortega, mexicano de 38 años de edad, agricultor, originario de Sonora, y de Guadalupe Flores, mexicana de 29 años de edad. Abuelos paternos, Pablo Ortega Finado y Dolores Valdés. Así es. Abuelos maternos, Estanislao Flores y Dolores Orozco. Sí, bien, quiero agregar un poquito respecto a este efeméride. Don Felipe Ortega fue uno de los personajes que en 1911, de verdad, pone a disposición del Estado Mayor lo que viene siendo sus casas, sus propiedades, para que ellos se hospedaran en ese inmueble. Ese inmueble estaba lo que viene siendo ahorita el Callejón Libertad, entre la calle, vamos a ponerle, no sé si ahí todavía alcance el nombre de don Alberto Aldrete o el de don Antonio Aldrete, que viene siendo la calle esa donde se encuentra la Padre Quino, ¿verdad? Okay. Pero digo, entre la Avenida Hidalgo y el Callejón Libertad, ahí tenía él unos espacios que puso precisamente el servicio de este grupo militar. Y en cuanto al personaje de los Flores, quiero comentarles que esta familia era del estado de Jalisco. Ellos tuvieron en propiedad lo que viene siendo el rancho El Encanto, que ya en una ocasión se había dicho, vale la pena que vayan a tomarle una fotografía a un pequeño letrerito que dice El Encanto, ¿no? En una tablita. Todavía está, cada vez que paso siempre trato de mirar así. Entonces ellos eran de Jalisco, de estos señores Flores, que fueron propietarios de ese rancho, ¿no? ¿Y otra efeméride, profe? Sí, cómo no. Ahora de 1911, cuando los episodios de aquí tremendos de Tecate. En vista de esta negativa, dice, el coronel Celso Vega emprendió con su columna la marcha hacia Mexicali en la madrugada del 13 de febrero de 1911, sin tomar ya en cuenta las lluvias ni las nevadas que continuaban con bastante fuerza, circunstancia que aunada al excesivo frío reinante hacía más penosa la marcha. Regularmente en estos días, ¿no? Sí, así es. Esta efeméride también está de veras interesante, porque precisamente en esa avanzada del coronel Celso Vega, dada las fuertes nevadas, es cuando ellos acampan en Japá, en el rancho en Japá, que estaba por a la altura de la Moraza, por allá en un lugar serrano. Entonces, en ese trayecto se queda una comisión a cuidar lo que no podía llevarse para la defensa que iban a apoyar por la toma de Mexicali el 29 de enero
Eso es lo que ese es el dato que hay que aportar ahí a este respecto. Entonces, en esa comisión queda al frente un personaje muy conocido en la historia de Tijuana, el teniente Guerrero. Emilio Guerrero. Bueno, el teniente Guerrero, tengo entendido que sí es el personaje que se queda al frente. Y por cierto, en Tijuana hay un parque en honor a él, ¿no? Así es. Algo más. Guerrero. Sí, también de esa misma fecha, el 13 de febrero de 1911, fíjense lo que pasaba. Eso lo narra Lowell Ellis Blaisdell, muy conocido. La Revolución del Desierto, Baja California, 1911. En la página 87 dice: a los no mexicanos no solo se les invitaba a luchar por la libertad, sino también se les hacían promesas verbales de una recompensa más tangible. Si ganaban los magonistas, cada soldado recibiría 60 o más hectáreas de tierra y un bono de $100 a $600. O sea, a los que no eran mexicanos. Por eso mucha gente, el gran contingente eran extranjeros, no eran mexicanos. Así es. Sí, pues era muy atractivo el poder recibir esa cantidad de tierra, y bueno, también el dinero, que no estaba, creo que a nadie le caía mal, ¿no? Entonces, pues sí, de alguna manera atractivo venir, y sobre todo que además personas, muchos de ellos, pues que les gustaba eso de la aventura, venir o sea, pues también aprovechaban, ¿no? También para... Les llamaban soldados de fortuna. Esos soldados de fortuna eran los que andaban nomás de guerra en guerra, porque pues sin andar así con la adrenalina en esos menesteres, pues les aburría. Entonces nomás andaban buscando a ver dónde había acción. Y como en los bares, en los parques de San Diego, Los Ángeles, se hacía la invitación, pues, con esa promesa: los que vengan, si ganamos, pues van a tener esto. Pues mucha gente de todo no tenía nada que hacer, pues se venía. Sí, lo que se creía en la nueva república, ¿no? La instalación de una nueva república. Así es. Sí, en ese, bueno, yo creo que en otra ocasión lo trabajamos en lo que los tecatenses se tiene en deuda con personajes que veas vale la pena. Yo creo que para esa fecha, que será pues en marzo, ya el próximo mes, pues ya nos dedicamos a hablar en general del proceso y específicamente las batallas que se libraron aquí en Tecate, o aquí en los alrededores de Tecate, ¿no? Que para quien nos está viendo, pues entienda mejor todo el proceso de esta invasión. Sí, en el 11, ¿no? Sí, de hecho, no solamente en los alrededores de Tecate, sino en el mismo centro se dan a conocer una batalla, ¿verdad? Que es muy importante también traer la memoria. Sí, pues ya el próximo mes ya lo estaremos comentando más a profundidad, ¿no? Pero fíjese que aquí interviene un personaje tremendo, que era actor, pero muy millonario y cómico. Sí, cómico. Bueno, era todo un tipo, porque verán, porque lo que les voy a leer. También en el libro de Lowell Blaisdell dice que en la página 105 dice: hacia febrero de 1911, Richard Dick Ferris, Dick era el apodo, Richard Ferris, de 47 años, aparte de sus otras actividades, dirigía la carrera Panamá-Pacífico desde sus oficinas en San Francisco, y había sido nombrado gerente de un inminente carnaval que abriría nuevos horizontes y de una ostentosa celebración que se llevaría a cabo en el Parque Balboa. Claro, estoy hablando de San Diego, ¿no? Pues sí, aquí dice de San Diego, para despertar interés en la gran exposición Panamá, California, que habría de coincidir con la terminación del Canal de Panamá. O sea que, pues por lo visto era todo un personaje, ¿no? Pues lo ocupaban para todo este tipo de actividades. Sí, ese personaje es el que, pues entre comillas podríamos decir, fue el que se sentó, no sé si fue un día o dos en la silla como una nueva república. Ese es el personaje que las bibliografías nos dan a conocer.
ese millonario. No, yo fíjate que le mandó una carta a Porfirio Díaz, que era el presidente pues, en esa época. Le mandó una carta donde decía, le exigía que le entregara Baja California. Pues claro que Porfirio Díaz ni le hizo caso. No le hizo caso, pero mira, sí lo hacía con una determinación, como si tuviera toda el armamento y el ejército disponible para hacerle frente al ejército nacional, ¿no? Así es. Bueno, no quiero entrar en detalles, pero ya quisiéramos que algunos políticos en la actualidad así se fajaran el cinto, pero bueno, es otra cosa. Otro profe. Hay otro personaje aquí en la siguiente efeméride. Fíjense, dice Bernardino Gortari, ahorita vamos a ver quién era esa persona, falleció el 14 de febrero de 1902 en el Mineral de Juárez, Tecate, Baja California, a la edad de 9 años. Sí. Mexicano, originario de Tecate, Baja California, hijo del finado Pascual Gortari. Porque tenían este Pascual tenía un hermano, Bernardino, que era minero, ¿no? Sí. Fueron bastantes hermanos mineros, sí. Y Margarita Ortega. O sea, era hijo de Pascual Gortari y Margarita Ortega, que ya la hemos señalado aquí por su gran aportación a la historia de Tecate. Causa de la muerte, fiebre. Registrado en Ensenada el 22 de febrero de 1902. Fíjese que ahora que hablas de profe de ese fallecimiento de este jovencito, una ocasión, no me acuerdo si tú andabas con nosotros, Héctor, que fuimos a buscar el panteón, precisamente los minerales de Juárez, porque no fue nada más ese joven, murió también en esos minerales de Juárez la esposa de don Francisco Valenzuela. Ahí murió en ese lugar. Él precisamente viaja a la Alta California y ahí es donde se contraen nupcias con esta señora Romero, que se llama Romero, y ella muere precisamente en los minerales. Y una ocasión precisamente con un grupo, pues 2-3 personas, lo que dice don Pablo Esparza y Jesús Manríquez, amantes de la historia, ¿verdad? También en la Rumorosa. Fuimos a buscar el panteón, y hay un lugar precisamente en La Milla, donde está cercano al sitio arqueológico de Las Millas, donde encontré ciertos montículos de tierra muy blandita, y por cierto algunos vestigios de cerámica de la época primitiva. Pero sí, tuvo que haber habido un panteón en ese lugar, nada más que pues también el tiempo pasa y se va borrando todo esto, ¿no? Sí, o sea, es muy raro que todavía permanezca un panteón de aquel periodo, digamos, que pueda ser distinguido, ¿no? A simple vista. A menos, claro, que sea un espacio, un panteón que haya estado a cargo de alguien y que lo sigan cuidando, ¿no? Ahí sí, pues debería estar muy demarcado, pero si se dejó al tiempo, pues no, es muy complicado. Habría que tener, para encontrarlo, pues habría que tener la ubicación más o menos dónde estaba, y pues empezar a rastrear y a buscar, y ahí a intentar, pues como mover un poco la tierra y a ver si encuentro algo, con las nuevas tecnologías, lo cual no vamos a hacer, pero sí será muy complicado, no digo, claro, con la nueva tecnología, y ya si uno lo invierte, pues es mucho más fácil, ¿no? Pero digamos, para unos simples mortales como nosotros, pues es complicado encontrarlo, a menos que supiéramos exactamente a alguien que le dijera, mira, por ahí, por ese cuadrito, ahí estaba, ¿no? Eso sería mucho más fácil. Hay algo que me da un rumbo, ¿no? Precisamente por lo siguiente. Don Francisco Valenzuela fue propietario de La Milla, la mina La Milla, ¿sí? Y justamente donde están el sitio arqueológico La Milla, cercano a ese lugar está eso que le estaba comentando de las tierras en algunos montículos y muy blandito. Muy probablemente, es muy vago el dato, pero por los minerales de La Milla y el sitio de La Milla, el sitio arqueológico de La Milla, y lo que logré en una pequeña excavación, pues prácticamente
hay una cierta orientación o algo que pudiera darnos, pero ya no le seguimos. Yo no seguí trabajando en eso. Adelante, profe. Fíjate que aquí hay una efeméride interesante, porque es poco conocida. Don Francisco I. Madero, ya ven que editó el libro El Plan de San Luis, pero estaba preso. Sí. Entonces se escapó, o le ayudaron a escaparse, y se fue a Estados Unidos. Allá estaba cuando llegó el 20 de noviembre. Entonces, pues en realidad muy pocos movimientos hubo. En Puebla con los hermanos Cerdán, en Chihuahua con el general Abraham González, etcétera. Pero muy pocos, se juntaron muy poca gente. Y él siguió allá en Estados Unidos. ¿Saben hasta cuándo regresó a México? El 14 de febrero, es una efeméride, 14 de febrero de 1911. O sea, pues ya, desde allá, desde el extranjero, moviendo los hilos. Claro. Bien, bueno, pues después de las efemérides que aquí nos comentó el profesor, pues ahora sí iniciamos. ¿Hay algo más, profe? No, con eso está bien. Pues ahí, Muy bien. Bueno, pues ahora sí, don Emilio, iniciamos con el programa, con la temática de ahora, y bueno, nos trae aquí algún personaje que... Habíamos comentado que fuera conveniente platicar un poquito de las familias Sandoval, ¿verdad? Sí, Es muy interesante, ¿verdad? Tener en conocimiento que estos personajes, igual que muchos pioneros colonizadores, ¿verdad? Hacen grandes travesías para llegar a estas tierras, ¿no? Y yo creo que entre esas familias que llegan principalmente a mediados, algunos del siglo XIX y otros por ahí pasando la mitad de ese medio siglo, pues encontramos a la familia Sandoval, ¿no? Que en aquel entonces pues era uno de los ranchos más pues sí, rancho muy conocido, por cierto. Cuando yo llego por allá en los 60, ¿verdad? Del siglo XX, por decirlo así, pues la familia Sandoval, ¿no? Entonces a mí todo eso me ha llamado mucho la atención, saber las raíces de los personajes. Pero todos los Sandoval, bueno, digo, no todos, pero digamos, el origen de la familia, de las familias Sandoval son distintos, ¿no? O sea, me refiero, no todos los Sandoval son descendientes de esta familia de Eufrasio, de Roque, de Ignacio, ¿no? O sea, ahí sí habría que... Para nada hay que asociar la familia Santana Sandoval con la familia Sandoval, porque don Pablo Sandoval, así se apellidaba, tenía el apellido su señora madre y su papá. Aquí hay algo interesante de la familia Sandoval. Me llama mucho la atención a mí, pues hay otro Pablo Sandoval, pero ese ya es descendiente de los hijos de don Pablo. Tengo entendido que llegaron tres Sandoval a este pueblo, que fue don Pedro, don Pablo, y el otro, no, se me pasa el nombre de este otro personaje. Total que ellos llegan aquí a Tecate. Algunos comentan que vienen de Las Cruces, Nuevo México, y otros de Santa Fe, de Nuevo México. Pero lo cierto es que sí, estas familias vienen de Nuevo México. Sí. Hay algunos personajes que han escrito brevemente, desde luego, porque no hay mucho donde conseguir ese material de las familias, por lo que viene siendo una genealogía completa. Tiene uno que ir armando, tomando un dato por aquí, otro por ahí. De esa manera vamos entrelazando los parentescos. Y lo que sucede aquí es que don el señor Sandoval, don Pablo Sandoval, aquí se casa en Tecate con Eulogia Béjar, una familia también interesantísima de los Béjar, ¿no? Lo que yo he alcanzado a rescatar de la historia de los Béjar, ¿verdad?, es que ellos eran de origen peruano,
pero se establecen aquí en Tecate también, ¿verdad? Y emparentan con don Pablo Sandoval. Y la familia Béjar también, igual que los Sandoval, son familias por allá también de los años de 1860 y tantos, por ahí más o menos. Porque la señora Esperanza Béjar, que se casó con uno de los señores franceses, ¿cómo se pedían estos señores franceses? Los Argilés. ¿Sí? La señora Béjar se casa con Bernardo Pedro Argilés. ¿Sí? Él era propietario del rancho por ahí de Cañada del Sol, de esa zona. Pero la señora Béjar, doña Esperanza Béjar, ya nace en 1865 aquí en Tecate, pero don Pablo se casa con la señora Eulogia Béjar. Y entonces, curiosamente, dándole seguimiento a este personaje, me encuentro que él muere en Ojos Negros, en Ensenada. Él no muere aquí en Tecate, y ha sido muy difícil de veras encontrar datos de esas familias pioneras del pueblo de Tecate, porque sí es muy difícil. Sí se encuentra, logramos muchas veces a completar una cuartilla por ahí de datos aislados, claro, que encontramos muy difícil. Sí, lo que sí me he dado cuenta y sostengo esta hipótesis porque así es, ¿no? Me he dado cuenta que en el seguimiento que le he dado a las familias, para mí el Panteón de las Juárez fue el panteón de los pioneros colonizadores. Tan sencillo así, porque hemos logrado encontrar en varias partes fallecimientos de esos personajes. Algunos ya no los encontramos. Si nos vamos a don Jesús Valencia, un personaje que fue propietario de lo que viene siendo la franja esa de cervecería y la viñita y todo eso, pues él ya no lo encontramos en el censo de 1892 que elaboró el señor José María Villagrana, y así de esa manera te vas dando una idea cómo se va comportando, cómo es el comportamiento de estas familias. Se retiran del pueblo o se quedan aquí, venden sus tierras, se van, en fin, es un verdadero rompecabezas difícil, muy difícil de construirlo, pero sin embargo sí hay datos aislados que nos damos una idea quiénes fueron ellos, como en este caso de la familia Sandoval. Si ustedes bueno, yo llegué aquí en 1961, ustedes todavía no nacían, pero quiero decirles lo siguiente, todos decían, vamos al rancho de los Sandoval, rancho de Sandoval era muy famoso, familia muy conocida aquí en el pueblo, como otras también. No, y además el apellido, pues, es muy de arraigo de Tecate, ¿no? Los Sandoval, ¿no? Digo, igual otros, ¿no? Pero ahorita... Sí, los Sandoval. Sí, hay algo que comentaste, qué relación había los Santana Sandoval con los Sandoval del rancho Sandoval, sí, porque es importante hacer la separación, porque pues uno pensaría que pues son Sandoval y más o menos todos son de la misma familia, pero no, en realidad son de diferente origen. Podría ser. Era en diferente momento también. Claro, no, en diferente época, ¿no? Así es. Sí, así es. Por ejemplo, la familia Santana Sandoval, ellos eran del estado de Jalisco. Para nada que ver la distancia. Muy probablemente, dando un seguimiento genealógicamente hablando, bueno, tal vez por ahí hay una ramita, ¿verdad?, en la que se entrelazan y existe ese parentesco, pero en el momento está difícil conseguirla. Los Santana, ellos son originarios de Chiquilistlán, Jalisco. Y pues ellos viajan precisamente, tengo entendido, por ahí en la época de la revuelta de la Revolución Mexicana, para vaya por el lado de Chihuahua, tengo entendido, como decía uno de ellos mismos, a quien tuve la oportunidad de entrevistar. Dice, miren,
Los Santana, ellos viajaron a lomo de burro. Pues sí, es de una manera, de qué otra manera se podía, no había otro medio de transporte más que las carretas. Ahora si nos vamos a los López, parientes de la familia Machado, ellos viajan del estado de Michoacán precisamente en esa época también de la Revolución, y curiosamente ellos viajan con una vaca lechera para ir tomando leche en el camino. Leche fresca y leche fresca. Hay datos interesantísimos. Si uno se remonta a ese pasado que es el romanticismo de la historia, te vas dando cuenta de tantos detalles tan importantes que tiene la historia de Tecate, de veras, y que se ha ido construyendo con diferentes matices. Sí, yo recuerdo que en alguna entrevista que se le hizo al señor Rubén Santana, creo que es el nombre. Sí, el Rubén Santana. Comentaba que de Eufrasio, Don Roque, Ignacio Santana, andaban, o la manera en que llegaron a Tecate, pasaron por aquí cerca, es cuando se empezó a construir el ferrocarril, en las vías del ferrocarril, y que ellos estaban trabajando, pues construyendo o poniendo las vías, y que es cuando pues se acercan un poco a Tecate, les gusta, y entonces deciden venirse para acá, ¿no? Sí, hay un dato interesante también que habría que cómo acomodar esa pieza histórica. Yo tengo entendido que la familia Santana primeramente llega cuando estaba construyendo la presa Morena en Estados Unidos, en Morena. Entonces ellos tenían conocimiento, tengo entendido, de la dinamita, y ellos se empleaban como barreteros. Entonces, por la cercanía entre ese lugar de Morena y Tecate, hay que ver que en ese entonces Tecate tenía una cantina, y esa cantina no le pertenecía a los Santana, le pertenecía al español, ¿no? El que había, el primero era un griego, el Chale Vargas. Chale Vargas fue uno que tuvo una cantina, precisamente donde estaba la cantina de los Santana. Entonces ahí ya luego entra ese otro personaje que te dice, y luego los Santana. Por ahí va el asunto. Porque entiendo que cuando llegan los Santana, el dueño de la cantina, justamente llamada Flor de Jalisco, era un español. Y que por lo menos Eufrasio Santana empieza a trabajar con él, y que con el paso del tiempo el español decide venderle, traspasarle el negocio a Eufrasio, y el español se va, ¿no? Sí, a Los Ángeles. Y entonces el señor Eufrasio se queda ya con la cantina Flor de Jalisco, que después, ya cambiará el nombre, y ya veremos cómo cambia de ser la Flor de Jalisco a ser la cantina Santana. Sí, entonces el dato que se puede agregar respecto es ese también. Tuve la oportunidad de entrevistar, ¿no?, y convivir mucho con Rubén Santana, ¿verdad? Y que precisamente una de las fotografías por ahí del Parque Hidalgo de 1926, a él está retratado ahí, está doña Mariquita Santana y un gran número de personajes que en aquel entonces me hizo el favor de señalármelos, ¿no? Sí, pero que además será de estos comerciantes que, no les irá tan bien como a los comerciantes dedicados a los alcoholes en Tijuana o en Mexicali, pero que de alguna manera hacen su capital, entiendo yo, porque después se dedican a otros negocios, ¿no? Aparte de las cantinas. En Mexicali entiendo que también tuvieron algunos negocios. Estuvieron mucho tiempo ya ellos también. Sí. Y Roque Santana pues fue el primer presidente municipal en el 17 aquí en Tecate, y todavía repitió, si no recuerdo, ahí por el 21-22 otra vez. No, él cierra el ciclo de los primeros presidentes. Pues yo encontré un documento en donde él está como presidente municipal y es del 22, si no me acuerdo. Sí, es para el 23 de los cierres, sí está correcto. Le tocó del 22 al 23. Es así, no, él hace el cierre. Entonces, curiosamente, él abre el periodo de los ayuntamientos. Y le toca cerrar también. Y seguramente después de eso pues tendrán los... Pero también el señor Santana fue comisario. Fue Nacho. Fue Nacho. Antes de los presidentes municipales, sí, ¿no? Así es, sí. Fue parece que en 1914.
que era cuando el pueblo precisamente, gobernante que no le era útil, señores, siéntate, vas a la banca. Pues sí, digo, Qué chulo. tenían que rendir frutos, ¿no? Entonces, pues hacen aquí su capital y se van a hacer otros negocios a Mexicali, entiendo, ¿no? Y sí. ya regresará Santana, Eufrasio, del señor Eufrasio, pues ya en los 50, pues para ahora ser el nuevo presidente municipal o del municipio de Tecate Nueva Época, ¿no? Así ya es. La segunda... 54, ¿no? 54, así es, 1954, donde él inicia nuevamente con la primera... Por eso, qué bueno que estamos tocando las dos familias, ¿no? Los Sandoval de Nuevo México y la familia Santana Estado de Jalisco, Santana Sandoval, para que no se confundan. Que no haya confusión. Así es. Muy bien, bueno, pues continuamos ahora sí con otros personajes que tenemos aquí para comentar. Don Emilio, usted dice que nos trae ahí otro personaje importante de la historia de Tecate, o para la historia de Tecate. Pues es de la historia contemporánea. No, pues está bien, hay que para ver que abarcamos varios frentes. Así es, bueno, casi por lo general tocamos primeramente la época de los pioneros, es muy interesante, ¿no? Que también ellos les tocó vivir un poquito de la historia contemporánea de Tecate. Bueno, yo me he dado a la tarea siempre de trabajar con las familias y con los personajes pintorescos de este pueblo. Y un día decían algunas personas con las que tenemos pues amistad, que por qué no rescatar los personajes del pueblo, ¿no? Entonces se me ocurrió ponerle personajes pintorescos de Tecate. Y a veces, bueno, pero ¿qué quiere decir pintoresco? A veces, bueno, ¿qué tiene de pintoresco? Si ustedes se dan cuenta, yo cuando estudié música, las notas se les daba un color. Unas medias muy tétricas, pues eso es un color negro, esa nota, no, pues eso es gris. Otro tipo de nota, pues... Bueno, lo que pasa es que cuando usted estudió música, todavía la tele era blanco y negro. Entonces era el blanco, el negro y todos los tonos grises, no había más. Había muchos colores. Ya hasta dice que me diera calor. No, entonces dice, oye, y hay veces cabe una pregunta por ahí, dicen, oye, ¿cómo ves tú aquello? Pues entre azul y buenas noches. Así bueno, entonces hay colores, ¿no? Entonces hay personajes que son pintorescos de este pueblo precisamente por la calidad que ofrecen en su comportamiento. ¿Qué es lo que ofrecen en su desarrollo, a lo que se dedican? Y de veras que dejan huella. No quiero decir un comentario que no quiero ofender a nadie, pero la verdad hay veces que un personaje pintoresco de un pueblo llega a tener tanta fama, tanta aceptación, mucho mejor que algún funcionario. Esa es la verdad. Sería interesante buscar qué es pintoresco, porque pues igual puede tener muchas connotaciones, ¿no? Pero creo que comparto la idea que usted tiene, es decir, un personaje pintoresco de ciudad es aquel personaje que por su forma de actuar, su forma de vestir, lo que está aportando, o alguna forma de hablar también, se vuelve como muy identificable y es distinto a todos los demás que habitamos. Exactamente. Aquí, y por eso se empieza a identificar, sí. Y además se gana el aprecio, desde luego, porque aquel que es pintoresco y cae mal, nadie lo pela, ¿no? No. Pero aquellos que se ganan a la gente, precisamente, o simplemente se recuerdan, ¿no? Este cuate tiene una historia negra. Bien, pues dejando los colores a un lado, ¿no? Creo yo que sí, bien vale la pena, como dijeron, como les comenté en un principio, son familias, son personajes que vivieron entre nosotros. Así y es. Tienen un lugar en la historia, eso indudablemente. Así como el Centinela. Exactamente. Bueno, yo me refiero en este caso, hace días escuchaba yo en la radio hablar de Panchito. Panchito el tamalero, así se conocía. Pues seguramente muchas personas ahorita que me están viendo lo irán a recordar o lo estarán recordando, ¿no? Sí. Ya los que somos de las nuevas generaciones ya no lo ubicamos, pero
Pero precisamente esto se trata, es decir, para recordar a estos personajes que se quedaron ahí en la memoria de una generación. Así es. Y que, pues bueno, formaron parte de la historia Pues, de nuestra comunidad, ¿no? Mira, Héctor, tú, profe, ustedes que pues, expertos en la historia, o sea, Pero de los 80, no, de los 90 para acá. bueno, los expertos en la historia se van a dar cuenta que construir un documento de la historia oral, como cuesta, Ahí. cuesta mucho trabajo, esa es la verdad. Son piececitas de allá y de todas partes para poder construir un documento y llevarlo a una mesa de trabajo. Esa es la verdad. Pero vale la pena, vale la pena. Claro. Bueno, Panchito el tamalero sí era conocido. Él se llamó Francisco Contreras Rivera. ¿Por qué me dio a mí pues el gran deseo de buscar algo de él? Yo no me había animado a la aclaración porque no había dónde rastrear documentos. El único familiar que yo conozco de él vive en Los Ángeles. Por ahí coincidimos una noche en un lugar, ¿verdad? Y le preguntaba, pero pues la verdad ni él sabía nada de Panchito. En fin, pues ahí empecé a armar este trabajo sencillo, desde luego, ¿no? Investigué dónde había nacido, en fin, todos detallitos que ustedes, algunas personas que lo están escuchando o mirando, parece, bueno, pues yo le conocí esto a Panchito, yo lo conocí. Bueno, yo a él sí lo conocí. Lo conocí en 1961 cuando yo llegué a este pueblo. Pues él de todo ese tiempo, ¿verdad? Es que dedicado al comercio ambulante, él era muy apreciado, muy conocido. ¿Dónde tenía su negocito? La ruta, aquí traigo precisamente la ruta de su desplazamiento. Él vivía en la calle 12, en su casa marcada con número 161 en la colonia Dame. Ahí precisamente vivió este personaje al lado de su señora madre, doña Epifania Rivera. Bien, pero vamos a empezar un poquito donde nació Panchito. Panchito nació en Ojo de Agua, Guanajuato, este bello estado de Guanajuato. Fíjese qué comunidad tan pequeña que se contaba solamente con 7 viviendas, relativamente un lugar muy pequeño, y las habitaban 30 personas. Entre ellos eran 18 varones y 12 mujeres. Ya se imaginarán ustedes qué podía ofrecer ese pueblo, esa pequeña comunidad, qué oportunidad podía ofrecer a las familias. Sin embargo, pues ahí nace Panchito en 1946. Hijo de un personaje que de veras hasta para pronunciarlo se me hace bien difícil, Consaucido Contreras y doña Epifania Rivera eran los padres de Panchito. ¿Ah? Pues hombre, cuando yo conocí a Panchito, bueno, hasta ahora saco yo de acá, pues yo era mayor que Panchito. Él nació en 1946 y yo nací en 1944, y yo ya veía ese personaje ya trabajando. Así es algo de Panchito. Bien, ¿qué ofrecía Panchito? La verdad, el menú o carta de servicio a su clientela era muy limitada, no era muy vasta. Él se concretaba a vender las tortas de jamón, las tortas de Bolonia, los elotes y los tamales de carne de puerco y chile colorado, con la auténtica, ¿verdad? Receta de su tierra natal, del estado de Guanajuato. ¿Y él los preparaba? No, su mamá. Sí, para allá vamos. Ahorita vamos a ver algo de este personaje, que es por lo que se le admira y fue apreciado. La verdad es cosas interesantísimas lo que se conoce en este caso de él. La verdad, a mí me dio mucho gusto encontrar algo que de veras vale la pena. Como un hombre con esas discapacidades, esa discapacidad
¿Qué discapacidad tenía? La vista. Oh, La vista. no observaba No observaba. nada. No, pues tengo que nada, pero sí, me imagino haber visto un poco porque siempre traía un acompañante, pero también lo hacía por su cuenta, eso es una de las cosas. Y tenía tanta habilidad o tal vez un sexto sentido, qué sé yo, que cuando iba a chocar con algo como que percibía y sacaba la vuelta. Esos detalles. Ahora para las monedas, ahí es donde vamos a ver cómo está lo de la moneda, cómo recibe la moneda y cómo daba el cambio. Hay muchas cosas interesantes. Bien, entonces Panchito, eso era lo que distribuía. Su ruta era de esa calle número 12, y su casa llegaba a la calle Hidalgo y se venía hacia el este, ¿no? A donde estaban los puntos de distribución o de mayor venta. Leí un artículo por ahí, se me hizo interesante, pero pues podría decir yo que pues, yo llegué en el 61, vi a trabajar a un Panchito, y ahí en ese artículo me marcan que había 2 terminales, yo no las conocí. Cuando yo llegué aquí había una sola terminal, que ha habido muchas terminales, sí, y sé dónde estuvieron. O sea que don Panchito tendría, parece, 15 años. 15 años, ¿verdad? 15 años, sí. 15 años. 15 años, no, pues yo andaba en 17 cuando llegué, yo tenía 16 años cumplidos, así es. Entonces, es más, aquí cumplí mis 17 en febrero, acuérdense del regalo, ya me toca. Ahí tengo una botella de tequila ya guardada, reposado. Bien, entonces él vendía ahí precisamente en esa terminal que está por la calle Cárdenas. Ahí había una florería antes, ¿no? Tenía 2 cajones para los autobuses, ¿verdad? De pasajeros. Todavía están ahí los cajones, precisamente frente al monumento de la Diana. La Diana. Ahí precisamente era donde yo me acuerdo, no había cerco, no había nada, Panchito llevaba con su carrito, y ahí él atendía a su clientela. Por cierto que vendía, yo me imagino mucho, muy bien. Años más tarde, ¿verdad? Además yo creo que en ese momento no tenía mucha competencia, ¿no? Si había... Fíjese que no me acuerdo yo, contemporáneos al ambulantaje, yo me acuerdo nomás de 2 personajes que por cierto nunca supe quiénes fueron ellos, los conocí de vista, pero pues eso que tiene un que nos va a interesar, en verdad, digamos, como nos debe interesar ahorita a muchos conocer la historia de otros personajes que todavía los tenemos en vida, y ahí andan en Tecate, sí. y hay que echarle ganas. Bien, entonces había 2 señores que le decían los Pepitas. El Pepitas hacía unos pequeños alcatraces así de papel, y tenía un cucharoncito bien chiquito con ese, $1 y $1. Entonces esos son los contemporáneos. No me acuerdo yo de alguien más. Estaban los taqueros, desde luego, ¿no? La máquina aquí, sí, pero o sea, me refiero a los tamales. No me acuerdo de otro personal que haya vendido tamales en la época de Panchito. Bueno, entonces la terminal se cambia donde actualmente es la que actualmente conocemos, y ahí precisamente también Panchito, ahí eran los sitios, y cuando, como dice, la caballada estaba flaca, pues se iba al parque, donde se concentraban también algunas familias, y ahí vendía también Panchito. Bien, la vida comercial de Panchito empieza en 1961. Sus recorridos ya los hemos comentado. Las monedas. Por esa discapacidad, Panchito, me consta porque todo eso sí lo observé. Cuando él le llegaba una moneda, lo que hacía era esto. Y su vista ni siquiera la fijaba hacia la moneda. Simplemente lo hacía así. Y daba el cambio. Pero cuando era billete, algo muy interesante. El billete lo agarraba así, y su vista o su frente era hacia arriba. No sé cuál ha sido la respuesta, pero él así, me acuerdo los billetes, así lo hacía. Y las cuentas, pues yo que todo el tiempo le salieron bien.
En 1970, si no mal no recuerdo, sale una moneda en circulación. Era una moneda octagonal, no sé si la hayan conocido. Esa moneda era moneda de 10 pesos. Creo recordarla. Entonces esa moneda de 10 pesos por ahí, una broma, de mal gusto, dijeron, ya salió la moneda especial de Panchito. No tenía confusión. No había ninguna confusión. Y pues así se estuvo estilando y comentando esa broma de mal gusto para Panchito, pero sin embargo, ¿verdad? Fue una moneda que le favoreció mucho en el comercio a Panchito, de sus actividades, ¿no? Esa fue la moneda de 10 pesos, de 70 pesos. Bien, Panchito, el tamalero, los tamales perfumados, el Pipi que le dio fama, le dio la identidad precisamente de ese personaje. ¿Por qué ese Pi lo hacía? Primero lo hacía Pi y luego prolongaba, lo alargaba. Cuando él pasaba enfrente de familias o solo, eso hacía Pi, señal de que ahí va Panchito. Entonces, ese claxon imaginario de Panchito fue lo que le dio la identidad a este personaje. Por eso fue conocido. Y otra cosa muy interesante. Yo pienso que para Panchito lo que queda en la memoria colectiva del pueblo, de veras, solamente lo único que nos queda, ¿no? Lo que fue para recordarlo. Porque él muere el 2, fíjate qué curioso, el 2 de febrero de 1990. Del 90. Del 90. Pero curiosamente el día 2 de la Candelaria, y tiempo de tamales, y él dedicándose a los tamales. Y sí todavía vendía tamales, pero ya no. No, ya no, Héctor, no, porque sí, yo no lo recuerdo, la verdad, no. No, él duró ya mucho tiempo después recluido en su casa. En su casa ya no salía. Yo nunca supe, ¿verdad? Y este sonido que hacía no era un claxon, lo hacía con su boca. No, con su boca. Con su boca. Pero curiosamente había una comunicación entre él y los choferes foráneos, llámese Tres Estrellas, Norte de Sonora, el Pacífico, y los locales de la región del señor Galván, que fue un camionero aquí en Baja California. Entonces, cuando los autobuses iban bajando ahí por el antiguo Seguro Social, en esa bajadita, en la Portecil, sí. De ahí su estruendoso pitazo que se hacían, y Panchito ya los esperaba, ¿no? Y sí, de esa manera se identificaban. Correspondiendo de esa manera, sabían cómo lo recibía Panchito. En cuanto llegaba un camión, luego hacía ese pip, y ya, Panchito, y de esa manera ellos también pitaban. Era una comunicación muy sana, muy interesante. Pues bien, pues es algo que les traigo de Panchito, y ojalá pues vean ustedes el artículo que viene esta semana dedicado a este personaje. Que está ahorita circulando, ¿no? En este fin de semana. Yo creo que ya esta semana. Ya está circulando. Y la verdad, cuando me tocó escribir de los personajes pintorescos del pueblo, no supe cómo hacerlo. Y hasta ahora, bueno, vamos a ver cómo. De hecho, hay más. Todo esto se va a ir corrigiendo, de todos los personajes, porque hay más que conseguir por ahí. Ojalá y tengamos la oportunidad de hacerlo. Pues por mi parte, amigos, pues gracias, don Emilio, por haber venido al programa. Nos levantó el rating. Pues muchas gracias. El tiempo se nos termina. Gracias nuevamente por recibirnos en sus hogares, a California Medios y a Rubén Amavisca por estar en controles, y pues esperamos que tengan un buen fin de semana. Recuerden ponerse en contacto con nosotros para cualquier comentario en las redes sociales que aparecen o han estado apareciendo aquí en la parte superior del programa, o ver estos videos de programas anteriores en nuestro canal de YouTube, que también aparece el link
link aquí en nuestra cabecera, en la parte de arriba, que es Taller Historia de Tecate en YouTube. Ahí nos encuentran y es el canal. Yo creo que la semana entrante hay que dedicarle ese tiempo, ¿no? a lo del aniversario de Tecate o Sí, algo. así es. Pues a ver cuántas botellas traen de Pues vinito. aquí llenamos luego la No, mesa. muy Muy bien. Bueno, pues el tiempo se nos terminó. Nos vemos la próxima semana, profe. Hasta luego, don Emilio. Nos No, estamos gracias viendo. a todos.